Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de KD Traductores. En esta oportunidad vamos a continuar con los videos sobre los falsos amigos con la letra V. Comencemos. En portugués tenemos la palabra vago, que en español significa vacío, difuso o confuso. Por exemplo, poderíamos dizer: depois disso, foi tudo meio vago. Después de eso, todo fue un poco confuso. Ahora en español tenemos también la palabra vago, se escribe de la misma forma, pero el concepto es totalmente distinto. Vago en español también se refiere a una persona que es perezosa, una persona holgazán o poco trabajadora. En ese caso, en portugués diríamos preguiçoso, una persona que es preguiçosa. Por ejemplo, podríamos decir: él es demasiado vago para cambiar sus sábanas. En português diríamos: ele é muito preguiçoso para mudar os lençóis da cama. A seguinte palavra em português é vala, que em espanhol significa zanja. Poderíamos dizer, por exemplo: encontramos o carro numa vala fora da cidade. En español diríamos: encontramos su auto en una zanja a las afueras de la ciudad. En español tenemos la palabra valla, que no hay que confundir con vala en portugués, que tiene un concepto totalmente distinto. Valla en español significa barreira o cerca en portugués. Por ejemplo, podríamos decir: el corredor saltó la valla y ganó la carrera. En português diríamos: o corredor pulou a barreira e venceu a corrida. A seguinte palavra em português é varanda, que em espanhol significa balcão. Poderíamos dizer: a cena da varanda em Romeu e Julieta é uma das mais famosas do teatro. En español diríamos: la escena del balcón de Romeo y Julieta es una de las más famosas del teatro. Ahora en español tenemos también la palabra baranda, que suena igual, pero como ven se escribe totalmente distinto y también tiene un significado totalmente diferente. Baranda en español significa corrimão o grade en portugués. Por ejemplo, podríamos decir: usted me debe $35 por la baranda que instalé. En português diríamos: você tem que me pagar $35 pelo corrimão que instalei. A seguinte palavra em português é vermelho, que em espanhol significa rojo, el color rojo. Por exemplo, poderíamos dizer: o carro vermelho passou rapidamente e causou um acidente. En español diríamos: el auto rojo pasó velozmente causando un accidente. En español tenemos la palabra bermejo o, como diríamos más comúnmente, rojizo. Siempre se trata del color rojizo, bermejo o rojizo. En portugués significa avermelhado. Por ejemplo, podríamos decir: el hijo menor tiene el pelo castaño rojizo. En português diríamos: o filho mais novo tem o cabelo castanho avermelhado. A seguinte palavra em português é vasilha, que em espanhol significa vasija. Poderíamos dizer: eles acharam uma vasilha da antiga civilização inca. En español diríamos: ellos encontraron una vasija de la antigua civilización inca. En español tenemos la palabra vajilla, que no hay que confundir con o conceito de vasilha, como dijimos recién. Vajilla en español significa louça en portugués. Por ejemplo, podríamos decir: es su trabajo lavar la vajilla después de cenar. En português diríamos: é trabalho dele lavar a louça depois do jantar.
Agora, a seguinte palavra em português é vaso, que en español puede significar una maceta, un jarrón o un florero. Esta palabra en especial siempre se presta confusión en español y portugués porque se escriben igual, pero el significado es totalmente distinto. Por exemplo, poderíamos dizer: Maria foi procurar um vaso para colocar as suas margaridas. En español diríamos: María fue a buscar un florero para poner sus margaritas. Ahora, como les decía recién, tenemos en español también la palabra vaso, que suena igual y se escribe igual, pero el concepto es totalmente distinto, porque vaso en español significa copo en portugués, que no tiene nada que ver. Podríamos decir, por ejemplo, tenía tanta sed que me tomé 3 vasos de agua. Em português diríamos: eu estava com tanta sede que bebi 3 copos de água. A seguinte palavra em português é vassoura, que em espanhol significa escoba. Por exemplo, poderíamos dizer: quebrou a minha vassoura depois de usá-la por muito tempo. En español diríamos: se rompió mi escoba después de usarla tanto tiempo. Ahora, no hay que confundir con la palabra basura en español, que si bien suena muy parecido, nuevamente el concepto es totalmente distinto. Basura en español significa lixo en portugués. Por ejemplo, podríamos decir: la calle estaba llena de basura, porque los recolectores de residuos estaban de huelga. Agora, em português, diríamos: as ruas estavam cheias de lixo porque os lixeiros estavam em greve. A última palavra em português é venda, que em espanhol significa venta. Por exemplo, poderíamos dizer: quantas esculturas vendemos? Tivemos 3 vendas hoje. En español diríamos: ¿cuántas esculturas vendimos? Tuvimos 3 ventas hoy. En español también tenemos la palabra venda, pero significa algo totalmente distinto. Venda, en español, significa ligadura o atadura en portugués. Por ejemplo, podríamos decir: Sara es una niña propensa a los accidentes y por eso siempre lleva las rodillas cubiertas de vendas. En português diríamos: como uma criança com tendência a acidentes, os joelhos da Sara estão sempre cobertos con ligaduras o ataduras. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este pequeño video. Y como siempre, cualquier duda, sugerencia o comentario que nos quieran hacer, lo pueden hacer abajo en el apartado de comentarios, que nosotras les vamos a responder a la brevedad. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.